Hola, buenos días a quien nos esté mirando en esta entrevista. Nosotros somos el Grupo Núcleo Geraunto. En esta oportunidad soy yo, Carla Vidal, que va a hacer la entrevista a Julián Rodríguez Teixeira. Ella es abogada brasileña y en este minuto se encuentra haciendo el doctorado en estudios americanos del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Julián está haciendo su tesis doctoral respecto al summa causal y los estudios internacionales, que ella nos va a explicar después de qué se trata. Y también en esta oportunidad va a hablar un poco del contexto de la pandemia del COVID-19 y lo relacionado a lo que ella ya lleva investigado en su tesis. Julián está candidata, así que está en proceso de la investigación de su tesis. Tiene harto que contar. Ella el año pasado estuvo en Ecuador para las protestas sociales de Ecuador, le tocó estar allá hasta en Flaxo, en su pasantía. Después le tocó estar en Chile y también pasantía en Portugal, que también tiene que en medio de la pandemia. Así que le damos la bienvenida. Hola Julián, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Sí. Sí, les voy a hablar coméntanos primero de tu investigación, cuál el título, de qué se trata, y por qué también y qué abordas, cómo lo abordas, los conceptos, que nos expliques un poco de tu investigación. Claro, bueno, el título de mi investigación se llama La incidencia de la emergencia indígena en el pensamiento internacional latinoamericano a partir de los casos de Ecuador y Bolivia en principios del siglo XXI. Mi investigación está en el campo de los estudios internacionales. Yo tengo una maestría en estudios internacionales y lo que estoy abordando en ese exacto momento es la construcción de epistemologías del sur, como el conocimiento desde el sur global puede complementar la disciplina, ¿cierto? En ese sentido, ahora estoy realizando una pasantía de investigación. Habías mencionado que estuve en Flaxo, Ecuador, el año pasado, y ahora estoy en Coimbra, en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, precisamente trabajando con el grupo de epistemologías del sur, que está a cargo del profesor, del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo que se caracteriza por un intelectual, claro, está en la academia, pero un intelectual un poco distinto. Participa activamente de los movimientos sociales. Tiene investigaciones en varios países, también muchos países del sur global. Tiene muchas investigaciones con relación a las consecuencias del colonialismo portugués en los países de África y también del colonialismo portugués en Brasil, por ejemplo. Trabaja mucho con los movimientos indígenas de Ecuador, Bolivia, también de Chile. Tiene investigaciones sobre los movimientos también mapuches y también muy fuerte ahora con el estallido social. Ha hecho varias investigaciones con respecto al tema. Siempre menciona en sus clases, en sus conversaciones más recientes. Entonces, en ese sentido es lo que es mi tesis, cómo el pensamiento generado en una parte específica de América Latina, en el caso Ecuador y Bolivia, puede incidir en el pensamiento internacional en el ámbito de los estudios internacionales. Julián, y tú mencionaste el tema de que Boaventura, que tú tienes clases con él en este minuto, el lado de epistemologías del sur. ¿Podrías explicar un poco para quien no después te esté viendo esta entrevista y quisiera abordar o indagar un poco en lo que es el concepto de que trata las epistemologías del sur? Claro, epistemologías del sur puede conceptuar como un intento de visibilizar alternativas. Por ejemplo, en ese concepto es una metodología que puede visibilizar la existencia de pensamientos, de alternativas que no son abordados desde la ciencia, desde el cientificismo, del positivismo eurocéntrico. Entonces, lo que algunos postulados del pensamiento de las epistemologías del sur es la sociología de las ausencias, que no son conocimientos que no existen, no porque no existen, son construidos como inexistentes. Por ejemplo, como el caso del pensamiento, del conocimiento de la filosofía del mundo andino, por ejemplo, es dado por hecho de que no existe, es una construcción, una invisibilidad construida. Entonces él plantea la sociología de las emergencias buscando
visibilizar la existencia de esto y que son alternativas creíbles a los modelos hegemónicos que encontramos hoy en día. Serían alternativas al neoliberalismo y claro, en ese sentido lo que te puedo como asociar a lo que está pasando ahora, él tiene una publicación muy reciente, hace como 2 semanas publicó un libro en Claxo que se llama perdón, déjame ver, ¿Sí? la crisis pedagogía del virus, que es justamente enseña que en este momento estamos en un momento de crisis y las soluciones también pueden ser dar por lo que han planteado los movimientos sociales. Como había mencionado, él es un activista de los movimientos sociales, tiene muchos trabajos en los movimientos sociales, entonces visibilizar que el conocimiento generado en la práctica, en el cotidiano de las comunidades, es un conocimiento creíble, es una alternativa creíble a nuestro modelo de hoy, que se ve que cada vez más se cuestiona la efectividad de ese modelo, ¿no? Las relaciones de la globalización, el mundo globalizado, está en crisis, cada vez más los estados se están cerrando, ¿cierto? Entonces, desde esa perspectiva se puede analizar cómo lo que genera los movimientos sociales de América Latina pueden ser alternativas a la crisis que se está, bueno, ya venía antes, pero que fue agravada ahora y que seguramente va a seguir por los próximos años esa crisis. Entonces, eso es lo que propone él desde el conocimiento de la práctica, lo que no es muy común en la academia, ¿no? La academia es mucho más alejada de la práctica social. Y lo que él menciona es que, claro, él es 50% de su tiempo es en la academia, pero los otros 50% lo dedica a los movimientos sociales. Entonces, desde esa lógica es lo que estoy tratando de trabajar en mi tesis, cómo desde estos movimientos se puede generar algo de alternativa. Pero bueno, para quien nos esté mirando y mencionamos que tú estuviste en la pasantía en Flaxo, en Ecuador, y Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y con sede en Ecuador, y también mencionaste que Boaventura publicó en Claxo. Claxo es Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y está ubicado se localiza en Argentina, Buenos Aires, para que, si lo quieren rastrear, para que entiendan de qué se trata, acá estas como siglas, Flaxo, Claxo, como que no, a veces se pierden para quien nos pueda estar escuchando. Julián, claro, perdón, en eso que tú hablas se muestra que efectivamente es un pensamiento generado desde América Latina. Se busca desde las instituciones académicas de América Latina tratar de generar algo. También hay mucha gente que lo cuestiona porque Boaventura de Sousa Santos es portugués. Y claro, desde su pensamiento, él escribe desde Portugal, obvio que sí, pero también desde un sur en Europa, pero él reconoce los problemas que existen del colonialismo portugués fue muy fuerte y siguen existiendo problemas relacionados al colonialismo. Entonces, él lo que hace es problematizar eso en la academia, lo que no es muy usual desde la perspectiva europea. Por eso él habla de epistemologías del sur. Oye, y respecto a tu tesis, porque tú estás haciendo la tesis en este minuto, no está, y es un poco cortada con esta pandemia, no es muy posible hacer como mucho terreno, entrevistas. La Julia está con sus perritos, así que hay que tener paciencia a los perritos, está con sus perritos. Metodológicamente, porque claro, tú eres abogada, temas internacionales, pero también te tienes que meter en las ciencias sociales. ¿Cómo has abordado tu tesis respecto a algo que no tienes como experiencia o familiarización? Metodologías, ¿cómo lo has abordado en ese sentido? ¿Solo a lo mejor temas metodológicos o temas también conceptuales desde las ciencias sociales? Bueno, Boaventura igual es sociólogo, claramente tomas conceptos de él. Y en temas metodológicos, ¿cómo has abordado tu tesis? Que mezcla importantes áreas de estudio internacional en ciencias sociales y como un poco de ahí la sociología. Claro, que estudios internacionales no puede estar aparte de las ciencias sociales, está dentro de las ciencias sociales. Analiza las relaciones de la sociedad a nivel internacional. Claro que desde un ámbito académico que es muy, como decir, muy teórico, ¿cierto? Lo que estoy tratando de hacer es
tornarlo un poco más práctico. La metodología es siempre compleja porque estoy abordando teorías, a través de teorías, claro, teorías, por ejemplo, la teoría de colonial, el propio pensamiento de la epistemología del sur y otras Claro, teorías producidas desde la academia para abordar un mundo que no es académico. claro. Entonces siempre hay una contradicción en eso y claro, la metodología ha sido ocupar otros elementos, otras áreas de las ciencias sociales que no son usualmente abordadas en estudios internacionales como para hacer un diálogo mayor y también por tratar de participar de esos movimientos. Como tú mencionaste, yo estuve el año pasado en Ecuador y la verdad que fue una sorpresa el levantamiento indígena que vi allá y todo lo que había leído, siempre me preguntaban, pero ¿cómo se organizan? Y tuve la práctica de cómo se organizaban en tan poco tiempo. Tuve la oportunidad de conocer el movimiento indígena un poco más por dentro, participé de algunas reuniones de ellos, de los intentos de generar cambios fuera del Estado. Ellos habían hecho un llamado a hacer un parlamento de los pueblos. Yo participé en eso, buscando alternativas a las políticas neoliberales del Estado ecuatoriano. Entonces, en este sentido, es como que una mezcla de la participación que ve cómo está ocurriendo. No soy antropóloga, entonces tampoco es una etnografía, no son, en ese caso para mí no son objetos de estudio, más bien yo trato de aprender con ellos y ha sido muy difícil, la verdad es que ha sido muy difícil porque hay un distanciamiento de la academia en eso. Ellos son muy desconfiados de que uno solamente busque cosas que son de interés personal, no son de interés colectivo, no lleva a un producto, a la comunidad, al movimiento indígena. Entonces eso es muy difícil, claro, desde una investigación normal se podría hacer solamente desde el ámbito teórico. Pero yo estoy tratando de un poquito más a fondo y por eso la necesidad de buscar las epistemologías del sur, cómo desde la academia se ha tratado de modo un poco más descolonial, ¿cierto? Tratado de descolonizar la academia, buscando visibilizar que eso existe, que es un conocimiento que sí puede ser válido, no es un conocimiento científico, pero es un conocimiento que puede ser válido. Entonces, la metodología en sí es un campo muy complejo para hacer este tipo de investigación, pero intenta dialogar con el mundo académico, mundo cientificista, y con teorías y propuestas que no son de ese mundo. Es difícil, es súper difícil, sí. Pero claro, estoy tratando de eso, de buscar por otros medios. Summa Causa, que nos resumieras qué es en ese sentido, ¿qué sería el summa causa en las relaciones internacionales y eso cómo serviría para cambiar un poco dentro de la academia? Porque, claro, finalmente tu investigación va un poco a eso, a cambiar un poco internamente la academia. A complementarla más bien. El summa causa, bueno, sí, complementarla, porque cambiar la academia es muy complicado, así a complementarla en realidad. No, es un concepto que ha sido muy debatido desde el mundo andino. Un concepto que viene de las comunidades, bueno, todas las comunidades, no todo, pero gran parte de las comunidades indígenas tienen otros nombres, pero está asociado a su modelo de vida. No es una concepción del modelo de vida comunitario, de otras propuestas económicas, como había mencionado anteriormente, de una otra democracia, una democracia comunitaria, relaciones, decisiones tomadas en consenso. Es un otro modelo que en general está presente en estas comunidades, pero que fue intervenido por el colonialismo, ¿no? El colonialismo, la imposición de un modelo europeo, que es lo que tenemos hasta hoy, modelo predominante, pero algunas comunidades han logrado mantener eso o están rescatando a través de la lengua, a través de sus costumbres y todo. Entonces, ese concepto fue traducido a mi punto de vista, muchos debates, muy mal traducido por la palabra, por el concepto de buen vivir, de un modelo alternativo al desarrollo, pero desde el mundo andino es más amplio que eso, es un sistema de vida. Entonces, está en el discurso del movimiento indígena,
en Ecuador desde 1990, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir la plurinacionalidad que ellos demandaron y que ellos tienen constitucionalmente, pero que no, la práctica no funciona tan bien así, pero la autodeterminación de ellos, ¿no? La lengua, ellos, por ejemplo, en Ecuador se reconocen tres lenguas oficiales, que el castellano, el quichua y el shuar, que es de otra comunidad, otra nacionalidad indígena. En Bolivia se reconocen en torno de 30 nacionalidades y varias lenguas. Ecuador se reconocen 12 nacionalidades. Entonces, ese reconocimiento, que ellos tengan acceso a la tierra, que la tierra sea de ellos, que ellos puedan hacerlo, mantener sus costumbres ahí, sus modos de vida. Y en general es el suma causa, un sistema de vida, un sistema de vida andino, antiguo, que logró ser preservado, y cuando fue traducido al buen vivir, lo traduce como un desarrollo alternativo en mayor armonía con la naturaleza. Entonces eso es lo que se planteaba. Claro, el castellano se traduce así, pero involucra más cosas en realidad. Claro, es un concepto integral, porque el mundo, y esa es la gracia de esa filosofía, de esa epistemología, que no separa, por ejemplo, no separa el investigador de la realidad. El investigador está en la realidad. Entonces, por eso estoy ocupando ese término. No hay separaciones. La crisis, por ejemplo, del coronavirus es una crisis integral. No es una crisis solamente sanitaria, económica, social, política. Entonces, tiene un concepto más holístico. Entonces, desde el suma causa, que está en estas constituciones, han planteado alternativas. Entonces, lo que estoy yo estudiando es que ahí hay un pensamiento propio, y un pensamiento que no es de relaciones internacionales solamente, un pensamiento de vida, pero que también puede ser ocupado. Boaventura llama, y yo anoté, que lo escuché, que él habla de, ¿cómo se llama? Ideas globales, ¿cierto? Son ideas que pueden ser ocupadas en otras regiones del mundo. Entonces, más o menos en ese sentido que va mi trabajo, evidenciar. Y claro, desde el punto de vista teórico, como estudiante, como internacionalista que soy, también aparte de abogada, el magíster en estudios internacionales, estudia el pensamiento latinoamericano. Y estudiando el pensamiento latinoamericano en relaciones internacionales, hay países que no son mencionados. Bolivia y Ecuador no son mencionados, pero sí tienen propuestas. Entonces, a través de la sociología de las emergencias, traer de vuelta esas propuestas que fueron ocultadas, silenciadas por la sociología de las ausencias, que están en las epistemologías del sur. Entonces, a grandes rasgos, ese es mi trabajo. Es tratar de decir, este mundo existe, siempre ha existido, fue intervenido por el colonialismo, pero está ahí, y en ese momento más que nunca es una alternativa. Hay que debatir sobre esas alternativas. Esa línea que es proindígena, pero al final lo que hace es infantilizar a los indígenas, y como que hay que dejarlos ahí quietitos sin nada, cuando en realidad son grupos humanos que se han organizado, que se organizan, hicieron frente a los españoles cuando vivieron hace más de 500 años, siguen hasta la actualidad. Entonces es interesante tener esa visión de los pueblos indígenas, y que tampoco son que odiosamente andan buscando porque quieren molestar, porque de verdad ellos se congregan, juntan, dialogan y dicen nosotros, esta es nuestra manera de trabajar en nuestro territorio. Entonces, por eso quería un poco hacer esa reflexión a propósito de tu investigación también. Y claro, y ese territorio ha sido intervenido por 500 años, ¿no? Entonces, es importante, porque ellos estaban ahí antes de la colonización, en el Imperio Inca, antes mismo de eso. Son civilizaciones que están ahí hace miles y miles de años. Entonces, claro, hay mucho que aprender con ellos, porque tienen una otra lógica. La relación con la naturaleza que tienen es otra. Y a lo mejor eso puede ser una de las propuestas para lo que estamos viendo, la catástrofe sanitaria y también ambiental
estamos viviendo. Entonces, hay que tomarlos en cuenta, son sujetos políticos, totalmente. Algunos países están muy visibilizados, pero en otros, algunos buscan estar aparte del Estado. En Chile se busca más estar aparte del Estado. En otros llegaron a ser Estado. En otros, como el caso de Bolivia, claro. En otros están ahí en la dinámica política, el caso de Ecuador, que no ha llegado a ser Estado, no hay presidente indígena en Ecuador, pero sí hay asambleístas, hay alcaldes, hay otros políticos, pero que sí están siempre una fuerza, en mi punto de vista, que frena el neoliberalismo, que frena... claro, desde Chile es un poco difícil imaginar cómo frenar el neoliberalismo. Fue impuesto en una condición como ahora, una condición excepcional en la dictadura. Y claro, en esos países hay una resistencia muy fuerte de movimientos sociales articulados. Y quiero llamar la atención que no es solamente movimiento indígena, claro. Son sectores sociales. Son sectores sociales, son propuestas que trascienden el ámbito indígena. Y también va mucho el ámbito económico. Por ejemplo, el levantamiento que hubo del año pasado, de octubre, no era una propuesta indígena, no era una propuesta económica. Estaban en contra del acuerdo firmado con el FMI, contra la injerencia del FMI en el país. Entonces, y algo que afectaba la vida de todos, de la clase media, de los sectores pobres, que era sacar el subsidio de los combustibles. Entonces, al mismo tiempo que tienen demandas propias, tienen demandas que son de todos. ¿Quién no necesita trabajar, ocupar el transporte con un precio más bajo? Todos. Claro. Entonces, son propuestas que la lucha es una lucha de clase también, porque la mayoría son trabajadores, campesinos, pero sin olvidar la parte étnica, que es la parte cultural, que son sus propuestas culturales. Entonces, es muy, muy interesante, por lo menos en las ciencias sociales, en relaciones internacionales, que no hay mucho contacto con la cultura, porque habla más de relaciones de poder entre las grandes potencias. Entonces, hablar desde una mirada cultural es un poco más, es como más exótico en la disciplina, por así decirlo. Pero justamente por donde quiero tratar de hacer mi tesis. Vamos a ver qué va a ser. Sí, ahí que resulta, cuando terminamos, hacemos después otra entrevista para allá con los resultados listos de la tesis, como en 2 años más. Así que ya, sí, bueno, pero te comento que alcancé lo que quería, que era justamente trabajar en el grupo de Boaventura de Sousa Santos. Entonces, con eso ya logré uno de los objetivos de mi tesis, y articularme más con el mundo social, salir un poco de la academia, por más que en ese momento no se puede hacerlo. En ese momento estamos salvando el mundo solo de estar en la casa. Sí. Que de tu trabajo con las comunidades indígenas, que nos expliques dónde fuiste, quién, el presidente de la CONAIE en ese minuto, me parece que sigue este año, qué es la CONAIE. Y también otro puntito después, que también mencionas el concepto de lo decolonizar la academia, que también abordes qué implica, qué significa lo de decolonizar. Claro. Bueno, yo en la oportunidad cuando fui a Flaxo, Ecuador, en realidad buscaba hacer una pasantía a nivel de la universidad, ¿no? Dentro de la academia. Y al principio fue una mala sorpresa porque justamente llegó el estado de excepción en Ecuador, los militares a la calle, una violencia muy fuerte durante 15 días más o menos, y en ese momento fue que el levantamiento indígena, ¿no? El levantamiento que empezó desde las comunidades, no solamente indígenas, pero de varios sectores sociales, empezaron desde las comunidades alejadas de Quito y en la Amazonía, en la Sierra Ecuatoriana, y después de unos 5 o 6 días de conflictos a nivel local llegaron hacia Quito. Fue por más o menos unos 15 días de conflicto con el gobierno, y bueno, después se solucionó el problema a través de un diálogo con el gobierno de Lenín Moreno,
Y a partir de ese momento, la CONAI, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que agrupa a todas las confederaciones, a todas las organizaciones indígenas del país, intentó construir una propuesta alternativa, que es lo que había mencionado antes, que yo participé, que llamaron al Parlamento de los Pueblos, a constituir el Parlamento de los Pueblos. Eso fue una iniciativa que buscaba, que reunió más o menos 200 organizaciones sociales, buscando planteamientos alternativos. Habían economistas muy renombrados de Ecuador, por ejemplo, Alberto Costa, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, fue ministro de Rafael Correa, después tuvo divergencias con Rafael Correa y salió del gobierno, un economista, ambientalista también. También otro muy importante era Pablo Dávalos, que también ha estado en las propuestas iniciales del gobierno de Correa, las propuestas económicas del gobierno de Correa, de carácter un poco más progresistas, y otros sectores sociales mismos, de la Federación de Trabajadores, Movimiento Feminista, Movimiento de Artesanos, de varios sectores, estudiantes. Los estudiantes participaron de modo muy activo. De hecho, los estudiantes fueron los que recibieron a los indígenas. Las universidades en Quito fueron las que recibieron a los miles de indígenas que llegaron en el levantamiento. Ellos consiguieron comida, le dieron abrigo porque no tenían dónde dormir estos indígenas, y eran muchos, eran millares. Bueno, desde la CONAI se dice que llegaron como 30 a 40 mil personas en Quito. El gobierno nacional no tiene estadísticas, más bien ha omitido la información. Entonces yo ingresando ahí, yo tuve la oportunidad de ver cómo era la estructura y pregunté, que ahí estaban los dirigentes indígenas, y pregunté al presidente de la CONAI si podría conocer una comunidad, pero no con cuestiones académicas, solamente para conocer. Y tuve la grata oportunidad de que me dijo que sí, y la sorpresa en realidad, porque yo pensaba que íbamos la verdad no sé lo que pensaba, pero tuve la oportunidad de ir a una comunidad en la Amazonía, de verdad, dentro de la Amazonía, donde solamente se puede llegar en avioneta. Y claro, ver cómo es la vida de ellos, una vida muy distinta, y ver desde dónde sale la concepción que tú habías mencionado antes, que el Sumacao, ¿sabes? Que es una concepción quichua de los pueblos amazónicos, que apunta a una vida en mayor armonía con la naturaleza, a un sistema de vida propio de los pueblos y comunidades. Allá ellos practican otra economía, una economía de carácter solidario, comunitario. Las decisiones, ahí pude comprender, las decisiones tienen todo carácter colectivo, son tomadas desde la base de las comunidades, no son decisiones que vienen de pocos, son decisiones a nivel de base mismo. Tuve la oportunidad de participar en 3 consejos de la CONAI. Uno de los consejos fue de la Amazonía Ecuatoriana, que es de la CONFENAI, en que ellos fueron a presentar sus propuestas y fueron a decir lo que pasó, todo el conflicto con el gobierno, a qué resolución llegaron, a lo que estaban planteando con el Parlamento de los Pueblos. Entonces, son decisiones tomadas colectivamente, buscan el consenso. Allá se quedaron como 10 horas discutiendo y de ahí tomaron resoluciones consensuadas. Claro, hay como discusiones entre ellos, debates y todo, pero al final ahí llegan a esa posición y hay un consenso entre todos. Entonces eso pude presenciar en 3 oportunidades. Y es una otra lógica, hay una lógica de una democracia mucho más participativa, porque ahí todos tienen el voto, todos pueden decir algo. Si tú quieres hablar, tú levantas tu mano y tú das la opinión y va a votación si la gente aprueba lo que tú dices o no. Entonces, ahí desde la base. Entonces se ve un fortalecimiento desde de las bases, que es lo que justamente la fuerza del movimiento indígena allá, que yo creo que se diferencia de muchos otros países, porque no hay, los movimientos están mucho más separados. De allá no, hay una conformación que ya viene desde la mitad del siglo pasado, y que siempre intentan fortalecer. Claro, hay problemas, obvio que hay problemas, pero siempre intentan fortalecer desde la base comunitaria. Uh-huh. Y tú me preguntabas de... Sí, por el decolonialismo, que para que quien entienda que en breve. Claro.
Claro, descolonizar la academia es tratar justamente de invertir esa lógica, ¿no? De que nosotros estamos muy alejados, por ejemplo, desde los estudios internacionales, se está muy alejado de la práctica política, claro, es muy difícil imaginar la práctica política a nivel internacional, eso naturalmente se deja alejado, pero también hay del cientificismo que el intelectual, el científico tiene que estar alejado de la realidad que está investigando. Entonces, lo que apunta a ese término de descolonizar la academia es justamente tratar de traer a la academia el movimiento social. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Cuál es la verdadera necesidad de las personas? ¿Para qué sirve la academia? Para proponer políticas alternativas en función de una realidad. Entonces, más o menos en ese sentido que se busca una mayor aproximación de la academia con la realidad de verdad, una realidad, en ese caso, de los movimientos sociales, que es lo que estoy tratando de hacer. Entonces, en ese sentido, un poco descolonizar. Y claro, desde ese término ha derivado teorías también desde la academia, la teoría de colonial latinoamericana, que ha tratado de problematizar eso, pero también ha surgido pensamientos que han cuestionado eso, porque es difícil descolonizar algo desde la academia, un mundo eurocéntrico y todo. Entonces, creo que se puede tratar de hacer eso. Estoy hablando desde la academia, entonces tengo que tratar de hacerlo. Yo tengo una opción. Yo, en realidad, cuando elegí mi tema, elegí una opción. Elegí una opción de estudiar algo distinto, algo que generalmente no es abordada en la disciplina, entonces eso ya es un posicionamiento. Mi posicionamiento no es neutral. Entonces, en ese sentido, evidenciar el posicionamiento de la persona, del investigador, la investigadora, y eso para mí ya es algo como tratar de descolonizar la academia y tratar de traer el movimiento social adentro de la academia, para salir un poco de la burbuja que vivimos nosotros, que muchos viven en la academia, que se hace evidente que no es del mundo real hoy. El mundo real, por ejemplo, desde Brasil, el mundo real es de la gente que está intentando sobrevivir, y no solo de Brasil. Desde Chile, desde Ecuador, desde Bolivia, la gente que está tiene que trabajar en la calle y está simplemente tratando de sobrevivir, o van a morir de hambre o van a morir por el coronavirus, no hay. Entonces, en ese sentido, tratar de estar un poco más acercado desde el privilegio que tenemos de analizar las cosas, pero analizar con un objetivo. En ese caso, lo que yo propongo desde mi tesis es justamente un diálogo con saberes que han sido subutilizados, pero que en realidad existen y que hay que evidenciar.